Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Belkis Sánchez. Miércoles 11 de octubre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la revisión que ha marcado esta jornada. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó 24 acuerdos indemnizatorios con víctimas de violaciones de derechos humanos que fueron documentados en el informe de la Comisión de la Verdad. En la cita participó el titular del Legislativo, José Serrano, y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Durante la firma de los 24 acuerdos indemnizatorios con víctimas de violaciones de derechos humanos, el primer mandatario Lenín Moreno sostuvo que los derechos son y deben ser universales, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen, color de piel, religión, lengua, capacidades, edad o cualquier otra condición. Destacó el trabajo de la Comisión de la Verdad y los alcances de la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. No obstante, demandó celeridad en los procesos a los organismos encargados de las investigaciones de los casos aún pendientes, por considerarse prioritarios para el gobierno nacional. Faltan 114 casos por resolver que están en la etapa de investigación previa. Pido a la Fiscalía que proceda inmediatamente con las audiencias y que los demás procesos se hagan con extrema rapidez. De su lado, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, señaló que durante el gobierno de Lenín Moreno, desde junio de 2017, el ministerio ha alcanzado 32 acuerdos indemnizatorios. A estos se suman otros 5 acuerdos que firmaron en el gobierno anterior, antes del 24 de mayo de 2017, es decir, un total de 37 convenios. Más allá de que el ministerio, la persona suscriba, que sepa que el acuerdo reparatorio material va a ser seguro, que va a poder recibir lo que le debe el Estado. Piedad Jarrín, una de las víctimas, calificó de positivo esta iniciativa del Estado y contó parte de lo que vivió cuando se vulneraron sus derechos. Fui detenida cuando estaba embarazada y a pesar de eso fui torturada. Fui chantajeada. La ministra Alvarado agregó que esperan que hasta el mes de diciembre se concreten 30 acuerdos más. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Existe expectativa al interior de la Asamblea Nacional sobre el anuncio del plan económico que impulsará el gobierno luego de las propuestas que presentó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Legisladores se encuentran a la espera del proyecto urgente en materia económica que dicen podría llegar luego de la decisión que adopte el presidente de la República esta noche. Fueron 139 las propuestas que presentó el Consejo Productivo y Tributario al presidente de la República. De ellas, algunas serán tomadas en cuenta para la presentación del plan económico que implementará el gobierno para dinamizar la economía del país. Desde la Asamblea Nacional analizan en materia legislativa los cambios que podrían efectuarse. El asambleísta Patricio Donoso afirma que se debe analizar la eliminación de impuestos que han frenado la economía. La eliminación, aunque sea paulatina, del impuesto a la salida de divisas. Hay que eliminar la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, que hace que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, paguen impuesto cuando han perdido. Sin embargo, la oficialista Soledad Buendía argumenta que hay más de 20 incentivos tributarios que incluyen algunas leyes y que para eliminar los primeros se debe revisar el impacto de los mismos. Se ha eliminado en varios casos el anticipo al impuesto a la renta, se elimina en varios casos la salida de impuestos, la salida de divisas. Por lo tanto, ¿cuál ha sido el impacto y cómo se podría potenciar aquello? Vilma Andrade, en cambio, expresa que al momento no sería conveniente eliminar impuestos y de hacerlo se debería buscar nuevos mecanismos que reemplacen esos ingresos. Tiene que ir el presidente a buscar una renegociación de la deuda pública. No puede ser que sigamos manteniendo una deuda onerosa a corto plazo, con altos intereses. Las iniciativas propuestas por el Consejo son sobre tributos, inversión, acceso a mercados, entorno productivo e innovación y emprendimiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
En otro tema, el Consejo Nacional Electoral se mantiene a la espera del envío del decreto ejecutivo para instrumentar la consulta popular. Ahora mismo, preguntas que están en análisis en la Corte Constitucional. El titular del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, detalló los plazos para este proceso previa a su comparecencia en la Comisión de Justicia, donde se abordaron las reformas al Código de la Democracia. Lorena Espinosa nos tiene un informe. Adelante. Gracias, buenas tardes. En su visita a la Comisión de Justicia, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, se refirió a la consulta popular y dijo que se deberá esperar que el decreto ejecutivo llegue al organismo para que luego de 15 días pueda convocar a la consulta popular tal y como lo dicta la Constitución y en 60 días más el plebiscito. Por eso dijo, sería anticipado hablar de tiempos en los que se puede efectuar la consulta popular. También anunció algunas medidas de austeridad que aún dijo se analizan para realizar la consulta y el referéndum. Se cumpla eso, no podríamos adelantar bajo ningún concepto si es que es diciembre, enero, febrero, marzo, lo que sí, apenas tengamos el decreto, ahí están los plazos para el Consejo Electoral, como que no tengamos 300 electores por junta receptora, sino 400 o 450 por junta. ¿Por qué? Eso tendremos menos juntas receptoras del voto y obviamente abarataremos el costo de la realización de la consulta popular. Se podría analizar si se hace una sola papeleta, si se hacen dos papeletas, una de preguntas de plebiscito, otras de pregunta de consultas, o si se realizan 7 papeletas, una por cada pregunta. Ya en su comparecencia en la Comisión de Justicia, Juan Pablo Pozo expuso las propuestas al proyecto de Código de la Democracia y dijo, por ejemplo, entre algunas cosas, que sea una obligación pedir licencia para poder ser candidato a una elección de autoridad popular. También dijo que el Consejo Nacional Electoral podría plantear debates entre los candidatos. El Consejo Electoral o el Instituto de la Democracia, que también tiene rango constitucional, puede encargarse de la organización de debates entre los candidatos de elección popular. La que no sea opcional, porque recordemos que aquí hubo una reforma al Código de la Democracia, en su momento, en 2009, deberán solicitar licencia en el periodo de campaña y luego se puso la palabra podrán. Para que estas reformas puedan ya ser aplicables y entrar en vigencia, hizo la referencia que deberían estar ya aprobadas en febrero de 2018 para que estas puedan aplicarse ya en las elecciones seccionales de 2019. Agradeció también a la Comisión de Justicia por haber aceptado en su gran mayoría las propuestas presentadas por el CNE. La Comisión de Justicia tiene previsto ya aprobar hoy el informe para primer debate. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Les contamos que la Comisión de Fiscalización recibirá en comisión general este jueves al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Según la presidenta de la mesa, María José Carrión, esta comparecencia se la realizará en el marco de las investigaciones que se siguen dentro del caso Odebrecht. Recordar que la Asamblea Nacional, a través de un pleno que hubo, tuvo una resolución que era, entre otras, el convocar al fiscal de manera permanente para dar seguimiento a todos los temas en el caso de Odebrecht. Sin duda alguna es un tema de interés nacional, es un interés que tiene que ver con algunos hechos que se han suscitado en las últimas semanas en el Ecuador y que tienen que tener claridad, sobre todo desde el punto de vista del control político y la fiscalización, y en ese sentido las dos comisiones, así resuelve el Consejo de la Administración Legislativa, convocan al señor fiscal general de la Nación. Recordar que el caso de Odebrecht es un caso bastante largo, bastante complejo, con muchas ramificaciones, si se quiere. Es un caso que necesita ser explicado a detalle y en ese sentido la Asamblea Nacional debe tener la información adecuada, clara, oportuna. Bien, y esta mañana esta mesa legislativa, la Comisión de Fiscalización recibió a Otilia Cordero, ministra de Agricultura, quien informó sobre las políticas y acciones ejecutadas en lo referente al mejoramiento y fortalecimiento de la cadena de comercialización de varios productos, como el arroz, el banano, la soya y el maíz. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde las 10:30 de la mañana la Comisión de Fiscalización está sesionando, donde llamó a comparecer a la ministra de Agricultura, Otilia Vanessa Cordero, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros una de las integrantes de la Comisión de Fiscalización, la legisladora Silvia Salgado. Asambleísta, muy buenas tardes. Continúa la sesión de la comisión. ¿Por qué se llamaba a comparecer a la ministra de Agricultura? Buenas tardes. Bueno, porque
existen algunas inquietudes, especialmente de quienes integran la comisión, respecto de lo que es la política de comercialización del arroz, es decir, las estrategias que ha adoptado el MAGAB respecto especialmente de controlar lo que es el contrabando de arroz por las zonas de frontera, lo que genera una falta de competitividad a nuestros pequeños productores, baja el precio y en definitiva también tiene que ver esta comparecencia toda vez de que existe una política de compra del arroz a través de lo que es la Unidad Nacional de Almacenamiento, la UNA, ¿no? Que lo que se pretende es comprar a precios justos a los pequeños productores, pequeños y medianos productores, para garantizar de alguna manera equilibrar el precio del arroz. En ese sentido hay dos inquietudes de parte de los campesinos, el de que no se realiza la compra, segundo, de que no hay control en la frontera y tercero, de que inclusive los precios en el mercado interno, o sea, estarían muy por debajo de lo que son los costos de producción. Tomamos en cuenta que cerca de la tercera parte de la zona cultivable en el país se produce arroz. Entonces, de hecho, si bien es cierto, se identifica en la costa, pero hay una incidencia a nivel nacional. Entonces, lo que queremos conocer es qué políticas están implementándose, cuál es la evaluación de la ministra y cuáles son las cosas, porque hay también problemas estructurales que vienen arrastrándose y que no se han dado salidas. Entonces, estamos en el vaivén del comercio y eso realmente dificulta y perjudica a nuestros pequeños productores. Necesitamos conocer, esa es la razón de la presencia de la ministra. Ahora, asambleísta, hace pocos minutos la ministra comentaba de que el Ministerio de Agricultura viene trabajando en esas situaciones, puesto que recientemente solo tienen 4 meses trabajando, pero también comentaba que la UNA no tiene, ahorita directamente no trabaja con el Ministerio de Agricultura, sino que es algo totalmente independiente. Bueno, lo que estamos requiriendo, esa va a ser una de mis preguntas, o sea, no se puede entender instituciones del sector agropecuario desarticuladas. Entonces, está fallando precisamente una coordinación entre el INEAB, entre el Ban Ecuador, entre el MAGAB, entre la UNA, bueno, y además, o sea, esta debería ser una política mucho más integral. Falta, en todo caso, esa es mi apreciación, la construcción de un gran modelo nacional agrario que permita identificar estos problemas y no esperar cada febrero que se produce el arroz, luego o sea, el secado, luego la comercialización, y cuando estamos en octubre generalmente se da ya el problema, ¿no? Se da el problema de la comercialización. Entonces tiene que haber planificación, previsión y políticas que den respuesta a los problemas estructurales, no cada año el mismo problema. Muchísimas gracias, asambleístas. Son las opiniones y observaciones de una de las integrantes de la Comisión de Fiscalización. Como pueden ver a mis espaldas, continúa sesionando la Comisión de Fiscalización con respecto a este tema. Más adelante, en el noticiero de las 17:30, les tendremos más detalles. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a María Fernanda Medina por ese informe. Amigos, es tiempo de una pausa. Al volver, más información. No se vayan. Esto es la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Seguimos con la información, amigos. Garantizar el aseguramiento de la calidad de la educación superior es el objetivo de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que este miércoles recibió a delegados del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEACES, del Consejo de Educación Superior CES y representantes de universidades del país. Nuestro compañero Karel Sack con los detalles.
Gracias, buenas tardes. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió esta mañana a representantes del SEACES para tratar sobre el aseguramiento de la calidad de la educación superior. El consejero del SEACES, Mauro Servino, se refirió a que ellos propondrán un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior. El primer proceso tiene que ver con la verificación que el Consejo de Educación Superior realiza para el licenciamiento, ¿no es cierto?, de instituciones, de carreras, de programas. O sea, es el licenciamiento que permite que estas entidades puedan funcionar, puedan existir. Luego de la experiencia que tenemos, tenemos un proceso de garantía pública que ha sido la competencia específica del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, del SEACES. Junto con esto, en un concurso de, digamos, de procesos que están interrelacionados, pensamos que debemos agregar un tercer proceso que compone este sistema, que es el proceso de autoevaluación o evaluación interna de las propias instituciones de educación superior. Servino argumentó que este proceso de aseguramiento de la calidad superior no siempre es ascendente. La mejora continua podría dar también la impresión de que uno va en un sentido ascendente, permanentemente hacia arriba. Yo creo que la calidad no es una figura hacia arriba siempre, porque puede haber retornos y puede haber discusiones incluso no lineales sino circulares en torno a la calidad. Volver a pensar la calidad en otros términos, plantearse. Sin embargo, Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, no compartió el criterio de Servino. La visión de universidad siempre es ascendente, jamás se detiene en ningún lugar. La visión de universidad es ascendente, igual que la calidad, no es un fin, es una actitud permanente de vida que tenemos los seres humanos. De igual manera, en lo que se refiere, por ejemplo, a una garantía pública, porque detrás de nosotros está una sociedad que está esperando respuestas éticas de quienes constituimos el sistema de educación superior. Por la tarde, la Comisión de Educación recibirá a René Ramírez, exsecretario nacional de la CENESID, quien se referirá a los problemas denunciados con anterioridad sobre la construcción de Yachay. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por ese reporte. Reconocer todas las formas de relación laboral será el objetivo central del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. A través de dicha herramienta se busca que este cuerpo legal se convierta en un mecanismo para generar más fuentes de empleo y combatir la pobreza. Unas 800 personas entre trabajadores, juristas y académicos llenaron el Teatro de Fede Nador en Guayas para ser parte del diálogo que lleva la Comisión de los Trabajadores y el Ministerio del Ramo para construir con los actores involucrados el nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. De manera general se abordaron temas relacionados con nuevas formas de trabajo, salarios, utilidades, jubilación, contrato colectivo, estabilidad laboral y garantías para incrementar el empleo, entre otros. Byron Valle, integrante de la comisión, aclaró que se buscará crear escenarios apropiados para que todos los ciudadanos puedan acceder al trabajo. Dijo que escucharán las propuestas y analizarán si es pertinente incluir nuevas formas de contratación, que en la actualidad son 10. A garantizar el trabajo, sobre todo las iniciativas, el trabajo autónomo, ¿no? Que hoy día en algunos municipios no se permite que la gente trabaje. Entonces, otra de las metas de la norma, según Héctor Guanopatín, representante del Ministerio de Trabajo, será establecer procedimientos rápidos y sencillos para que ante la vulneración de derechos del empleado, bajo el debido proceso, el ente del ramo pueda actuar. Y que Ecuador lo que tiene que buscar a través de la educación y la formación técnica y profesional a nuestra población es ser competitivos para que el empleo pueda ser sostenible en el tiempo y no se den situaciones como el cierre de empresas, porque si no tenemos empleadores tampoco tenemos trabajadores. Por su parte, Liliana Durán, presidenta de la mesa, manifestó que existen otras fuentes por las cuales los interesados pueden hacer llegar sus propuestas para el nuevo Código de Trabajo, como la página web de la Asamblea y a través de las comisiones generales en el Parlamento. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Los beneficios para los artesanos y la institucionalidad fueron los temas que abordó la Comisión de Desarrollo Económico en el marco del análisis del proyecto de ley del artesano. Tenemos un nuevo informe con Lorena Espinosa. Adelante.
Gracias, buenas tardes. En la Comisión de Desarrollo Económico se continúa con el tratamiento del proyecto de ley del artesano. Ya me acompaña el asambleísta Mauricio Proaño, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, ¿cómo avanzan con los temas sobre este proyecto de ley? Sí, bueno, una de las propuestas que hizo la Comisión es tratar de tener esta propuesta de ley para el primer debate en el mes de diciembre. Es por eso que se está trabajando ya por capítulos, y el primer capítulo o título que se revisó en parte ya, solo las partes generales, el ámbito de la ley, los objetivos, sus finalidades. Hoy estamos por un tema ya que ingresa a la parte institucional, que este es un tema más labrado, más complicado, debido a la problemática que existe a nivel de las organizaciones de artesanos a nivel nacional. ¿Qué es lo que se propone en el proyecto? Nosotros estamos proponiendo, debe haber una institucionalidad, un órgano rector el que genera la política, pero también tiene que ver la participación de los demás sectores que hacen parte de este gremio para que puedan tener también opinión, voz y voto también dentro de su organización. Pero desde un enfoque siempre de la rectoría del Estado, que tiene que hacer el apoyo y aplicación de la ley que se necesita. Una ley, si no existe quien aplique, entonces se complica, porque nosotros estamos poniendo beneficios, estamos poniendo motivación al sector artesanal, sabemos la importancia que tiene el sector y por eso queremos discutir y ordenar. En el momento que tengamos discusión o no nos pongamos de acuerdo en la institucionalidad, pues vamos a hacer una propuesta y salir al territorio, a salir con la gente, con los artesanos, a conversar, a discutir y luego tener acuerdos para poder ya seguir en la propuesta de la ley. También la norma que se puso aquí es que los temas que no son conflictivos vamos aprobando y los que son conflictivos dejamos al final para poder ya con el diálogo con los artesanos poder tener un mejor razonamiento y una mejor propuesta de ley. Muchísimas gracias al asambleísta Mauricio Proaño, quien ya nos ha explicado un poco sobre cómo avanza el tratamiento del proyecto de ley del artesano y también que ya adelantado será socializado en algunas provincias del país. Así que el informe, buenas tardes. Gracias, Lorena, por ese reporte. Vamos con otra información. Eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos que se justifican o naturalizan es uno de los objetivos que busca alcanzar el proyecto de ley integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Para ello se analizan mecanismos de sensibilización y concienciación. Varios son los aportes que expresaron los representantes de organizaciones de mujeres, fundaciones y colectivos de Guayas durante la socialización del proyecto de ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género que desarrolló la comisión ocasional que investiga este tema. Por ejemplo, sobre la prevención, Mónica Alemán, presidenta de dicha mesa, informó que la ley exige la articulación de políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos, medidas y acciones necesarias entre todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las mujeres. Tratará los mecanismos de sensibilización y concientización. Está dirigida, lógicamente, a eliminar progresivamente los patrones socioculturales. Otro de los pilares del proyecto, según la legisladora Doris Solís, es la erradicación de la violencia, que será mediante la atención integral, protección y reparación. En cuanto a la atención, la parlamentaria prevé la creación de red de servicios especializados, espacios de atención integral, sistema de información, así como políticas de incentivos a víctimas y familiares. Estamos haciendo el esfuerzo de tipificar todas las formas de violencia contra la mujer. Si en el 95 hablábamos de violencia física y psicológica, hoy hablamos del espectro mucho más amplio de violencia patrimonial, económica, de violencia política contra las mujeres. Entre otras medidas de reparación se contempla la atención psicológica, salud y educación, apoyo para la reinserción laboral, proyectos productivos y de emprendimiento, así como la reparación económica. Se establecen también medidas administrativas de protección que serán de carácter inmediato y provisional. El objetivo principal es evitar o cesar la amenaza o vulneración de la vida e integridad. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea Nacional recibió a la ministra del ramo, Andrea Sotomayor, con el fin de exponer los programas y proyectos emprendidos por la institución en favor de los deportistas del país. En la cita se evaluó la necesidad de construir un proyecto de reformas a la ley del deporte vigente desde hace 7 años. Ante el Grupo Parlamentario por el Deporte acudió la ministra del ramo, Andrea Sotomayor. Allí la autoridad destacó el trabajo de la institución y a su vez adelantó propuestas de reformas a la ley del deporte, un plan decenal para el deporte y el proyecto de alto rendimiento. El Ministerio del Deporte no está solo enfocado en los atletas del alto rendimiento. Nuestra responsabilidad es hacer una sociedad
más saludable. En ese contexto, el subsecretario del Deporte, Roberto Ibáñez, destacó cifras de los beneficios que obtienen los deportistas en el Plan Nacional de Alto Rendimiento y a su vez argumentó cómo es la postulación para que el deportista pueda recibir estos beneficios. A entrar en un debate por qué debe ingresar este deportista, cuáles no solo sus resultados, sino a qué proyecta este deportista. Tras las intervenciones, el titular del grupo parlamentario, Sebastián Palacios, sostuvo que hay que estructurar una propuesta normativa más allá del aspecto técnico, sino incluir temas como la salud pública, vicios y prevención. Analizaremos cómo desde el deporte podemos combatir esta problemática y obviamente cómo se puede incluir eso dentro de la ley del deporte. No solo el fútbol es prioridad para la ley del deporte, en cambio fue el aporte del asambleísta Héctor Muñoz. Aquí el fútbol es lo que más mueve y hay gente que tiene otros dotes diferentes. ¿Cuál es la disciplina que el niño quisiera más o menos o tiene los dotes para después impulsar aquello? En los próximos días el grupo parlamentario recibirá a expertos en el área deportiva a nivel internacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y les contamos que este 11 de octubre en nuestro país se conmemora el Día Nacional de la Niña. La fecha fue instituida en Ecuador en 2013 con el objetivo de visibilizar cada año los avances que a nivel de legislación y políticas públicas se generan para la erradicación de la violencia, disminución del embarazo adolescente, concienciación en la corresponsabilidad del trabajo doméstico y mayores índices de acceso, permanencia y calidad en el ámbito educativo, especialmente a favor de las niñas y adolescentes. Con esta ocasión en la Asamblea Nacional se llevan a cabo diversas actividades en esta jornada. Por ejemplo, en la Plaza Juan Montalvo se realizó una feria de derechos denominada Sueños de Niñas, mostrando nuestros proyectos al mundo. De igual forma, se cumple la participación de niñas y adolescentes como asambleístas por un día en las sesiones de las comisiones especializadas permanentes. Y justamente la Comisión de Relaciones Internacionales abrió sus puertas a las niñas en su día. Esta mañana, durante la sesión de la mesa legislativa, hubo varias intervenciones. Ricardo Bravo con un informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a propósito del Día de la Niña, dos de ellas, las delegadas de World Vision Ecuador, se trata de Jessica Torres y Natalie Rivas, se tomaron la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Aquí plantearon varias observaciones, sobre todo lo que señalaron en búsqueda de la erradicación de la violencia contra las niñas. Haciendo referencia al hecho de movilidad humana, sería importante garantizar el derecho de todas las niñas para que se cumplan y no se vulneren eso, garantizar políticas para que las niñas de cualquier procedencia tengan derechos y puedan vivir. Porque en el Ecuador hay mucho de lo que es la mendicidad. Entonces, ¿qué hacen ustedes como comisión para tratar de que la mendicidad disminuya en el país? En cuanto a la agenda parlamentaria, estaba previsto que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional continúe con el análisis de varios instrumentos de carácter internacional, sobre todo de cooperación entre varios países, el Ecuador e Italia y Suiza, entre otros puntos. Finalmente, los delegados, entre ellos Ernesto Pazmiño, el defensor público, así como el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, se excusaron de asistir a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese informe. Y finalizamos esta entrega de noticias, amigos, anticipando a ustedes varias de las actividades previstas para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas, la Comisión de Biodiversidad recibe también a varias niñas. Esto justamente a propósito de la conmemoración del Día de la Niña, para que en su calidad de asambleístas por un día presenten sus propuestas en temáticas ambientales en conmemoración a esta fecha. A las 15 horas, la Presidencia de la Asamblea Nacional, la Comisión de los Derechos de Trabajadores y el Ministerio de Trabajo invitan a una nueva mesa de diálogo para la construcción participativa del nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo. Esto tendrá lugar en Ambato. A las 15 horas, la Comisión de Educación también cumplirá agenda, la conmemoración del Día Nacional de la Niña, con la participación de varias señoritas, quienes participarán como asambleístas por un día. Estas entre varias actividades previstas en la agenda de la Asamblea Nacional para esta tarde. Amigos, queremos invitarlos a seguir en sintonía de los medios legislativos. La ampliación de la información en TVL Noticias, emisión estelar, a partir de las 17:30. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó
TVL Noticias, emisión central.